¿verdad? Está bonito. El camino correcto de Caín. Sentimientos negativos. De esto vamos a hablar esta noche. Eh, ¿Por qué pongo el título del camino correcto de Caín? Porque Caín es una persona o fue una persona como usted y como yo. Caín era un hijo de Dios. Caín era hijo de Adán y Eva y ambos, junto con Abel, ambos fueron instruidos en la realidad de quién era Dios. Ahora, cada uno toma su camino, toma sus decisiones y vemos que Abel se convierte en pastor de ovejas y Caín se convierte en agricultor. Vamos a ver la historia. eh, bueno, no es en sí la historia, sino la vida de Caín y lo que Dios nos enseña en su palabra a través de lo que es esta corta historia de Caín. Abel decide llevar ofrenda, Caín decide llevar ofrenda. Caín, como es agricultor, toma el fruto de la tierra y lleva ofrenda a Jehová. Abel, pues hace lo mismo, pero él toma los primogénitos de sus ovejas, él era pastor de ovejas y lo presenta delante de Jehová como ofrenda a Dios. Hasta ahí todo es correcto, hasta ahí todo es normal, pero declara el texto de Génesis 4, del 1 al 5, encuentran ustedes esa historia, que Dios acepta con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín. Ahora, no vamos a entrar en por qué sí uno y por qué otro no. Ya eso creo que lo hemos oído en muchas oportunidades, pero no es el centro de lo que quiero hablar esta noche. Yo quiero hablar de la reacción de Caín. ¿Qué pasó en el interior de Caín? Porque Caín presentó una ofrenda a Jehová. Dios rechaza la ofrenda de Caín. Y entonces arranca acá el versículo 5 de Génesis 4 en la segunda parte y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué vemos en Caín? El término ensañó es el término que nos da una luz de lo que pasa con Caín. El término en hebreo es jara, que todos los sinónimos le calzan a Caín de forma perfecta. Caín tenía cólera, Caín tenía celos, Caín estaba enojado y Caín estaba apesadumbrado por lo que pasó con su ofrenda. Eh, Dice el texto que entonces Caín estaba enojado, celoso, apesadumbrado y dice decayó su semblante. Cuando decimos decayó su semblante podemos entender que se reflejaba en él que hay tristeza. Eh, Creo que ninguno de nosotros puede evitar eh, tal vez con su cara, demostrar sin querer hacerlo qué es lo que está sintiendo en el momento. Aunque quiere evitarlo, siempre el rostro como que refleja lo que hay en nuestro interior. Pero me llama la atención el término original decayó en el hebreo, porque el término que usa es nafal. Y vean que nafal significa apoderar. O sea, algo se apoderó en el semblante de Caín. Hebreo nafal. Ahora, ¿cómo entendemos esto de apoderar? Algo que es eh, sin deseos, ¿verdad? No quería, pero se reflejó. Les doy un ejemplo, aunque a veces suena como chistoso, pero cuando a alguien le pegan un susto, ¿cómo hace la cara el que lo asustan? Nadie, cuando le pegan un susto, hace una pausa en el tiempo y hace cara de galán y, oh, qué susto. Nadie. Cuando le pega un susto, uno hace una cara y la gente se ríe por la cara que uno hace cuando lo asustan. O abre los ojotes, o hace una mueca rara, o lo cierra y pega un grito. Eso es que se apodera algo en nuestro semblante que no podemos evitar. Si fuera que uno dice, cuando me asustan quedó bonito, sáqueme una foto asustado. No. Eh, Uno quisiera no salir con una cara extraña en la foto del susto, pero es inevitable. Eso es lo que quiere decir cuando a Caín se le apoderó algo en su semblante. Ahora, el diccionario de la Real Academia Española dice que apoderarse, oigan esto, dice es hacerse dueño de una persona o cosa de forma violenta. O sea que ese gesto en la cara es algo no deseado ni dominado.
sino que entra de golpe, la cara de susto, la cara de preocupación, o inclusive veamos la cara de alegría cuando uno le cuentan algo muy gracioso y se ríe. Nadie dice, para reírme bonito. No, y se ríe destornillado y hace unas caras rarísimas. Uno cuando se ríe mucho, abre mucho la boca, cierra mucho los ojos o tal vez los abre demasiado. Es algo que entra a la fuerza. Eso es lo que significa apoderarse. Ahora, para ir hilando, en el área espiritual entendemos esto. Esto lo pongo aquí, pero lo entendemos clarito. El diablo actúa de forma violenta contra el ser humano. Esto lo tenemos clarito, ¿cierto? Como tenemos clarito que Dios actúa siempre y siempre lo hará y actuará con la humanidad de una manera amorosa. Siempre es así. El diablo busca votar de forma violenta a la persona. Dios se acerca con amor. Eso es algo que es una realidad en el mundo espiritual. Hasta ahí lo tenemos clarito. Porque quiero que quede claro esto por lo que significa el estudio de esta noche. Muy bien, Caín presenta la ofrenda, Dios rechaza su ofrenda y entonces Caín se enoja, vuelve a ver a su hermano ya diferente, lo más probable que mira el cielo de otra manera, y todo esto hace que su cara refleje la tristeza y la frustración que estaba llevando. Ahora vean las diferentes versiones para que nos quede más claro cómo lo dice. La PDT dice que Caín se enojó mucho y se entristeció. La traducción lenguaje actual dice, se molestó mucho y en su cara se le veía lo enojado que estaba. La nueva traducción viviente dice, Caín se enojó mucho y se veía decaído. Y Génesis 4:5, la nueva versión internacional, dice que Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. Ahora, ¿qué es lo que me hace entender estas versiones? Que lo que pasó con Caín no fue como de la noche a la mañana. O sea, hoy es rechazada su ofrenda. Y hoy Caín está enojado, está frustrado, está triste, está lleno de celos, está airado. Y no es que mañana le pasó. Pasaron días, como lo dice la versión de nueva versión internacional. Andaba cabizbajo, significa no solo hoy, mañana, el siguiente día, una semana, 2 semanas. La Biblia no especifica, pero tiene que haber pasado tiempo en que Caín andaba con el ceño fruncido tal vez y con un sentimiento en su corazón, ahí guardado en su interior, que era algo contrario a lo que debía de andar Caín en su interior. Entonces, esto me hace entender que Caín guardaba en su corazón sentimientos negativos. Vean el recuadro que les pongo acá. No dejemos que algún sentimiento contrario a la voluntad de Dios encuentre nido en nuestra alma. No dejemos que esos sentimientos contrarios se queden en nosotros, porque los resultados se notarán, mi amado, se notarán. Y el problema es que no solamente contamina nuestra vida, sino que puede también traer daño a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, estos sentimientos negativos van a llegar a nosotros. No podemos evitarlos. Si fuera que uno decide qué entra y qué no entra a nuestra vida, literalmente a nuestra alma, donde están los sentimientos, los deseos, la voluntad, si uno lo decidiera, pues cierra la puerta a todo eso. Pero van a entrar, siempre van a entrar. El asunto es, ¿qué hacemos nosotros ahí con esto? Pablo, no, perdón, el autor de los Hebreos daba un consejo muy sabio acerca de esto y ponía como una alerta cuando se trataba de esos sentimientos negativos dentro de nosotros. Hebreos 12, 14 y 15 dice, vean el consejo, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos de buscar estar en paz con las personas. Si las personas, fulano, sultano, mengano, no quiere estar en paz conmigo, el problema es de ellos, pero yo buscaré estar en paz con todos. Y obviamente buscaré vivir en santidad para estar siempre ligado al Señor. Y entonces el verso 15 dice, mirad bien, ojo acá, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura los estorben y por ello muchos sean contaminados. ¿Lo ven acá? Una raíz dentro de nosotros nos va a dañar y puede hacer que perdamos la gracia de Dios, que no alcancemos la gracia de Dios por la amargura que hay dentro de nosotros y lo que estamos haciendo a causa de esa amargura. Y tras de eso, esa amargura que nos está separando de Dios está dañando a las personas que están a nuestro alrededor. El término que viene acá, mirad bien, viene del griego episcopeo y significa tener cuidado. O sea que el autor de los Hebreos nos está advirtiendo, tengan cuidado con esos sentimientos negativos que hay adentro, que dejamos adentro, que estamos chineando adentro, que cuidamos adentro, que no los dejamos sacar, sino que los tenemos ahí. Otro recuadro, mis amados, los sentimientos contrarios a Dios no los podemos evitar. Lo que decidamos con esas sensaciones es los que van a marcar nuestro rumbo. Porque les doy un ejemplo. Vemos una injusticia, un ejemplo, una injusticia. Alguien golpea a otra persona y es injusto lo que está haciendo. Y a nosotros nos da coraje. No somos de hierro, somos seres humanos de carne y hueso, con sentimientos. Y entonces cuando vemos una injusticia, nos da coraje, ¿verdad? Y el hombre lo arrestan, lo llevan y lo sueltan. Y dicen, no hay pruebas para condenarlo. Y a uno le da una frustración, un enojo, y hablo por mí, yo quiero arrancarle la cabeza. Yo, ¿cómo es posible que lo dejaron ir? Yo me voy a sacarle la cabeza. O llegó el sentimiento negativo a mí. ¿Qué decido hacer con ese sentimiento negativo? Si lo mantengo ahí, si dejo que anide dentro de mí, va a echar raíces y va a contaminar mi interior. Y cuando me doy cuenta, estoy deseándole el mal a alguien. Y yo no soy quien decido si lo merece o no, pero le estoy deseando el mal a alguien. Y creo que entonces voy a estar en contra de la voluntad de Dios por dejar un sentimiento negativo dentro de mí que se sienta cómodo, que haga casa en mi alma. Entonces los sentimientos negativos no podemos evitarlos, van a llegar. Que alguien nos dañó, que alguien nos hizo algo malo, ¡ay! Imposible es decir, oye, es que cómo se le ocurre, a ver, y enojarnos y todo, ahí está, llegó el sentimiento negativo por aquel que me hizo daño. Pero ¿qué decido hacer yo con esa sensación? Es mi decisión. Si lo dejo ahí, que anide, les aseguro, como dice el libro de Hebreos, va a contaminarnos y puede contaminar a los que están a nuestro alrededor y vamos a separarnos de Dios porque estamos contrario a la voluntad de Dios. Ahora, volviendo a Caín. Caín está con su rostro demostrando, sin él querer hacerlo, que no está contento. Está enojado, está frustrado, está lleno de celos contra su hermano. Ni siquiera quiere mirar al cielo, no quiere hablar con Dios. Pero entonces Dios, al ver que Caín no quiere hablar, se acerca a Dios a él. Dice el versículo 6 de Génesis 4, que entonces Jehová dijo a Caín, Dios fue a buscar a Caín. Es que Dios es un padre amoroso, padre perfecto. Ahora lo vemos en un recuadro. Dios es un padre amoroso, sabe amar, es amor perfecto. Caín hizo algo que no le gustó a Dios. Ahora Dios le rechaza su ofrenda y ve que la reacción de Caín no es correcta. Está enojado y está guardando sentimientos negativos. Entonces el Padre amoroso va a ir a hablar con él y le hace esta pregunta, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Usando los términos que ya estuvimos viendo al principio, literalmente lo que Dios le está diciendo a Caín es, ¿por qué hay ira en ti? Que se ha apoderado de tu semblante. El hebreo hará y el hebreo nafal, ¿verdad? Los términos. La pregunta que le hace Dios a Caín, ¿por qué la hace? ¿Será que es que Dios no sabe? Dice Dios, ¿qué le estará pasando a Caín? No. Dios es omnisciente, mi amado y mi amada, Dios lo sabe todo. Pero Dios siempre va a buscar la manera en que usted y yo conversemos con él. Claro, Dios está mirando a Caín, que Caín no quiere volver su mirada al cielo.
y está caminando ya, lleva su ratito de días caminando con ese enojo dentro de su corazón, con ese semblante que demuestra que hay un enojo y puede hacer que indispone a las personas que están a su alrededor. No sé cómo veía Abel a Caín, si se le queda viendo como con miedo, es que se ve raro Caín. No sé cómo lo veían sus papás, sus amigos, sus compañeros de trabajo, no sé cómo lo veían, pero notaban que había algo en él que su rostro reflejaba y no era nada bueno. Entonces Dios se acerca y habla con él, porque Dios, como Padre perfecto y amoroso, comprensivo que es Él, siempre buscará que sus hijos, usted y yo, hablemos con Él de lo que hay en nuestro interior. Ahí es donde voy, de cuando entra un sentimiento negativo a nosotros, conversarlo con Dios. Tengo un enojo muy grande contra un hermano de la iglesia porque dijo o hizo algo que me molestó mucho. ¿Qué hago yo sentándome en la cama pensando en el hermano y este dijo eso e hizo aquello? Ay, como si fuera tan perfecto y carboneándome yo solo. ¿Qué hago con eso? Un compañero en el trabajo me trató mal y me quedo pensando, este compañero, ay, pero espere que él se equivoque también. Ay, espere que un día, hoy, ¿qué hago yo carboneándome solo? Y Dios ahí esperando a la par. Y es lo más probable que no queremos escuchar y Dios está diciendo, Elmer, ¿qué es eso que está en tu interior? ¿Qué es eso que hace que tu cara refleje tristeza y enojo? Dios busca que hablemos con Él. Ese es el trabajo de un Padre perfecto. Busca que hablemos con Él para que usted y yo no guardemos una raíz de amargura en nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice, tengan cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando algún sentimiento negativo, hablamos de esa raíz de amargura, un sentimiento negativo brote en nosotros por anidar un sentimiento que va contrario a la voluntad de Dios en nuestra alma. Y la dejemos ahí y en lugar de desecharla, la estemos alimentando. Lo que dije ahorita, ese término coloquial que usamos nosotros, nos estemos carboneando. ¿Qué hacemos nosotros carboneándonos? Ahora vean esto, mi amado. Si usted no habla con Dios, si yo no hablo con Dios, alguien está hablando con nosotros. Y si no es Dios, ¿quién es? Por eso les dije, Dios se acerca con amor a nosotros. El diablo de forma violenta buscará atraparnos. Y si usted y yo somos tan predecibles y empezamos a carbonearnos, le estamos abriendo la puerta al diablo con toda tranquilidad, porque diablito, venga, siéntese que por mí y conversemos de esto y echémonos carbón y el diablo echará carbón con muchas ganas para que usted y yo anidemos el sentimiento negativo y brote esa amargura que hará que cometamos algún error. Espero estarme dando a entender, porque Caín es alguien como usted y como yo. Caín es una persona normal. A veces creo que han satanizado a Caín. De hecho, hay grupos en su ignorancia, grupos que quieren verse malos, los hijos de Caín, ¿verdad? Se llaman. Y hay otros que dicen, nosotros seguimos a Caín, oh, soy, montón de tonteras que dice la gente porque han satanizado a Caín. Pero Caín es una persona normal, común y corriente, como usted y yo, que tuvo un día malo. ¿Quién no ha tenido un día malo? ¿Quién no ha tenido un día donde se ha enojado? ¿Quién no ha tenido un día donde se ha frustrado? ¿Quién no ha tenido un día donde sintió celos? Es que yo hice todo para salir bien. Aquel no hizo mucho y lo felicitaron a él y a mí no. No buscamos la aprobación del hombre, es cierto, sí, pero uno siente feo. Cuando al que le aplauden y lo felicitan fue aquel que no hizo nada y yo que hice todo el trabajo en la universidad, yo fui el que pegué esto y aquello y otro y hasta la mejor nota le dieron a él y él no hizo nada. ¿Y quién no ha sentido celos en esa línea? ¿Quién no ha sentido enojo, frustración en algún momento? Todos en algún momento hemos tenido días malos. Igual que Caín. Caín tuvo un día malo. Él llevó su ofrenda a Dios, pero algo no le gustó a Dios y Caín lo sabía. Caín tuvo que llegarlo a saber. Y eso lo frustró y lo enojó. Y Dios le pone la solución a Caín. Porque Dios busca a Caín para hablar con él. Hey, Caín, hijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se te nota en la cara la frustración? Dios ya lo sabe, omnisciente. Está buscando que Caín se vuelva y diga, ay Dios, es que yo llevé mi ofrenda. No, tienes razón, Dios no fue lo mejor que di, y no sé.
Y ya, Dios, es que ahora me siento tan mal y me da un coraje que Abel todo le sale bien, todo le sale bien a Abel. Y que Caín desahogue su corazón con Dios. Es lo que está haciendo Dios. Como padre amoroso buscando a Caín para que Caín desahogue todo lo que hay en su interior, que es negativo, que es sucio, que contamina su alma. El problema es que Caín no quiere hablar con Dios. Y eso agrava el problema, corta relaciones con Dios. Él no quiere hablar. Dios le pregunta y Caín no contesta. Caín sigue viendo para el suelo, enojado, frustrado y maquinando tonteras aquí, mi amado. Cuando usted y yo no desahogamos el corazón, no desahogamos el alma delante de Dios, de esas sensaciones negativas, de esos pensamientos negativos, de esos sentimientos que corrompen nuestra alma, empezamos a maquinar, perdónenme la palabra, estupideces. ¿Usted nunca ha pensado estupideces? Espero que alguno haya dicho, sí, yo sí, porque me sentiría muy mal yo. Es que qué ganas de arrancarle la cabeza. Y hoy que estoy pensando, oh, estoy maquinando estupideces. ¿Por qué? Porque no estoy desahogando mi alma con Dios. Ahí no quiso hablar y entonces Dios le da un consejo maravilloso, maravilloso, mi amado. Agárrese la silla de la mesa y abra su oído. Oiga lo que le dice Dios. Dios le pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se te nota en la cara la frustración? No habla. Caín no contesta. Entonces le dice Dios, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Para ponerlo más clarito, les voy a poner la versión de Nueva Versión Internacional, más clarito todavía. Dios le dijo a Caín, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Dígame que cuando hacemos las cosas correctas, cuando hacemos las cosas bien, cuando sabemos que hemos dado nuestro mejor esfuerzo, cuando hemos cumplido las labores que nos encomendaron, caminamos derechitos y con la frente en alto. No tenemos por qué escondernos, no tenemos por qué avergonzarnos. De hecho, Pablo le decía a Timoteo, preséntate como un obrero aprobado delante de Dios que no tiene de qué avergonzarse. Porque cuando usted y yo hacemos cosas malas, cuando usted y yo nos equivocamos, cuando usted y yo no somos honestos, la vergüenza ataca. Y entonces no tenemos cómo levantar la cabeza. Es lo que le está diciendo Dios a Caín. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Ojo, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Ven el consejo que le está dando Dios a Caín. Caín, hiciste algo que no era correcto. Y si haces algo que no es correcto, obviamente no te sentirás orgulloso de ti mismo. Pero si sigues haciendo lo malo, el pecado está así de dominarte. El pecado está así de que hagas lo que ahora disfrutarás y mañana te arrepentirás. Se lo está diciendo clarito. Se lo está diciendo clarito. Y tomando el texto de la Nueva Versión Internacional, porque es la más clarita, cuando dice este término de el pecado está a la puerta, es porque Caín no ha pecado. Caín se equivocó en algo. Algo no hizo como tenía que hacerlo. De hecho, Dios no está castigando a Caín. Eso es como que usted y yo estábamos en el colegio, hicimos la tarea, se la presentamos al profesor y el profesor dice, no está bien hecho, hágalo de nuevo. No lo está dejando, no le está poniendo una mala nota, no lo está castigando, simplemente le está diciendo, no está bien hecho esa tarea, hágala de nuevo. Es lo que le dijo Dios a Caín cuando no aprobó su ofrenda, porque hasta aquí Caín no ha pecado. Dios está hablando con Caín y Caín no ha pecado. Pero hay algo que está dando vueltas en su interior. ¿Saben cómo llama la Biblia a ese algo que está en nuestro interior y que quiere invitarnos a pecar? Le llama concupiscencia. La concupiscencia es ese deseo de hacer lo malo. No es pecado, mi amado. Todos tenemos concupiscencia. Y en algún momento tenemos el deseo de hacer algo que no es correcto, sea por enojo, sea por un mal deseo, y no es pecado, es el deseo negativo, el sentimiento negativo adentro, tratando de dominar nuestra vida.
Es lo que llama Pablo en Romanos 6:12. Vean lo que dice Pablo en Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no hagan que el deseo de hacer lo malo les lleve a que el pecado reine en sus vidas. ¿Me doy a entender? Está el deseo, no es pecado, a menos que lo dejemos anidar dentro de nosotros, empecemos a darle maquinaciones al asunto y caigamos en el pecado. Por eso es necesario que cuando hay un sentimiento negativo, un sentimiento eh, eh, malo dentro de nosotros, ir de inmediato a hablar con Dios y Señor, mira lo que estoy sintiendo en este momento. Ayúdame a sacarlo de acá. Porque si me la juego y no, es que me está gustando este sentimiento y lo tenemos ahí, seguimos con eso ahí, y esa concupiscencia va a echar raíces y nos va a llevar a pecar y el pecado va a reinar sobre nosotros y listo. Listo. El término griego de concupiscencia es epithumia, que quiere decir deseo de lo prohibido. La concupiscencia es ese deseo de hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Mi amado, yo lo he enseñado mucho, bueno, yo hay un montón, y hemos enseñado mucho, que si usted y yo queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le gusta y no le gusta, estudiemos la Biblia. La Biblia no es un adorno. La Biblia no es un libro que usamos cuando vamos a la iglesia. La Biblia es algo que Dios dejó como manual de instrucciones para que usted y yo vivamos en este mundo. Al estudiar la Biblia nos damos cuenta qué es lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. Y cuando conocemos cuál es su voluntad, vamos a comprender muy bien cuál es la concupiscencia que nos está levantando en este momento. ¿Qué es lo que quiere ese sentimiento prohibido gobernar en nosotros para llevarnos al pecado? Mi amado, todos los seres humanos tenemos en nuestro interior la concupiscencia. Todos tenemos ese sentimiento negativo dentro de nosotros. Ahora pongan atención a esto. Bueno, ahora lo leo porque está chiquita la letra ahí. Okay. Eh, todos los seres humanos tenemos concupiscencia. Acá, vean esta parte. El deseo, estamos hablando de ese deseo negativo. El deseo no aplicado no es pecado. ¿Me voy a entender? O sea, el que yo tengo el deseo de, de venganza. Me quiero vengar con fulano, es que me dan unas ganas de hacerle lo mismo que me hizo. Ese deseo no es pecado. Dejar que la concupiscencia domine nuestro interior es lo que nos lleva al pecado. Tengo ganas de vengarme de fulano. Y es que sí, y me carboneo, y es que sí, él lo hizo, y si salió con la suya, y anda muy feliz, y ayuda, se lo voy a hacer. Y planeo, pienso estupideces, planeo, y lo llevo a cabo. ¿Qué lleva a cabo? El pecado. Pero el sentimiento, ay, que me quiero vengar de ese pito por lo que me hizo. Dios, mira el sentimiento que tengo en este momento. Vengo a ponerlo delante de ti. El deseo no aplicado no es pecado. No es pecado. Pero si lo aplicamos, si le damos rienda suelta, si dejamos que eche raíces, nos va a llevar a pecar. Entonces Dios le dijo a Caín, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Para dominarte. Esto es el asunto. El pecado está a la puerta no para visitarnos, no para hacernos sentir mal, no para recordarnos la necesidad que tenemos de Dios, no. El pecado está a la puerta para dominar nuestra vida. Y si el pecado domina nuestra vida, es algo que vamos a crear en nuestro diario de vivir una separación con Dios. Tenemos clarito que el pecado nos separa de Dios. La comunión que tengo con Dios se rompe si yo sigo viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque simplemente Dios va para la derecha y yo quiero ir para la izquierda. Y si sigo yendo para la izquierda, más me voy separando de Dios. Y eso es lo que busca el diablo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Job? El diablo tiene clarito a dónde está apuntando. No está apuntando a la casa, a la familia, no está apuntando a la salud. No, no. Todo eso que mandó, que Dios permitió que atacara a Job, era para separar su comunión con Dios. Y el diablo siempre buscará de forma violenta botar la puerta para dominarnos.
Queda en nosotros lo que vayamos a hacer. ¿Se lo advirtió Dios a Caín, sí o no? Sí se lo advirtió. Sí se lo advirtió. Caín, el pecado está a la puerta para dominarte. Piensa bien qué vas a hacer con ese sentimiento que tienes ahí, esa ira guardada, esos celos guardados. Piensa qué vas a hacer. Caín no quiere hablar con Dios, pero Dios le está diciendo, estás así de pecar. Piensa bien lo que vas a hacer. Caín no quiso escuchar. Sencillamente no quiso escuchar. Génesis 4:8. A mí esto me parte el corazón. No sé por qué, siempre me entra como una cosa. Porque Caín le dijo a Abel, salgamos al campo. Abel inocentemente salió a pasear con su hermano. Y aconteció que estando ellos en el campo, dice el texto, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Qué culpa tenía Abel de que Dios no le aceptara la tarea a Caín? ¿Qué culpa tenía Abel? El problema, hablándolo así, el problema era entre Dios y Caín, Caín y Dios. ¿Qué culpa tenía Abel? Pero es que había un sentimiento de enojo, de ira, de celos que anidaron en el alma de Caín, y Caín tomó el camino contrario a Dios. No quiso hablar con Dios. Ese sentimiento echó raíz. La concupiscencia echó raíz. Planeó y ejecutó. Lo llevó a pecar. Y el estudio se llama El camino correcto de Caín. Es que este camino de Caín es el equivocado. ¿Cuál es el camino correcto que debía haber tomado Caín? El texto lo decía clarito, lo pongo ahí en más grande. El pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, Dios se lo dijo a Caín. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? Autoridad, poder y dominio propio, ¿sí o no? Lo dice la Escritura literalmente. El pecado, vean, la concupiscencia todo lo tenemos y nos quiere dominar para que pequemos, pero dice Dios, no obstante, tú puedes dominarlo, aunque te quiere dominar, tú puedes dominarlo, tú puedes dominarlo. Y es que a veces somos tan cabezones y no nos damos cuenta que la Biblia está cargada de consejos que nos ayudan a ser mejores y a vencer cualquier situación complicada. Tú puedes dominarlo. El término dominarlo del original hebreo es mashal, que significa gobernar. Ese término mashal, gobernar, significa que el pecado quiere gobernar nuestra vida. Recuerden lo que decía Romano, no dejen gobernar por el pecado. El pecado quiere gobernar nuestra vida, pero Dios dice, tú puedes gobernarlo. Los sentimientos, una vez lo dije en una predicación, los sentimientos, ¿quién nos puso dentro de nosotros? Dios. Si Dios fue el que nos formó, pero los sentimientos los puso para que nosotros los usemos, no para que los sentimientos nos usen a nosotros. En esta sociedad, las personas se dejan usar por los sentimientos en lugar de usar los sentimientos. Por eso hay gente que mata a alguien simplemente porque se enojó, porque tuvo celos. A alguien atajaron, alguien las noticias que atajaron a alguien que iba a matar a otro, a un amigo, lo iba a matar porque le debía 5,000 colones. Ya lo tenía para matarlo y alguien se metió ahí y lo atraparon y lo arrestaron por 5,000 colones. Sentimiento de ira porque aquel no me quiere pagar. Pero yo domino mis sentimientos, entonces lo aplaco. Pero cuando los sentimientos son los que me dominan a mí, hago estupideces. Hago las de Caín. No obstante, tú puedes dominarlo. El camino correcto de Caín es evitar los errores de Caín. ¿Cuáles fueron los dos grandes errores de Caín con respecto a los sentimientos negativos que tenía en su interior? Uno, anidar en su alma sentimientos negativos. Ya sabemos que los sentimientos negativos van a llegar a nosotros. Que la ira, que el enojo, que los celos, que la venganza, eso va a llegar, no podemos evitarlo, van a llegar por todo lo que vivimos a nuestro alrededor, las situaciones que pasan, lo que vemos, lo que escuchamos, los sentimientos van a llegar, pero no tenemos que dejar que aniden en nuestro corazón. Y el segundo gran error de Caín es no querer hablar con Dios. Yo puedo comprender que alguien no quiere hablar con Dios porque todavía no se ha entregado a Cristo. No ha abierto su corazón a Jesús. No ha aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, esto le parece extraño. Pero todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, no podemos cometer el error de no querer hablar con Dios cada día. Lo necesitamos, nos urge. Él es el único que puede guiarnos a hacer lo correcto, a sacar de adentro
lo que usted y yo no podemos sacar y que nos está carcomiendo, que quiere echar raíces, que quiere gobernar nuestra vida. Solo Él puede. Por eso necesitamos hablar con Él. Cuando hablamos con Él, Él nos dice, bueno, lo que tienes que hacer es esto. Pero yo no digo que Dios me hable. Ahí está en la Biblia todo. El Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos leído. Señor, ¿cómo hago para quitarme esto? Es que estoy enojado y no debería estar enojado. No, pero Efesios dice que puedes enojarte, solamente que no pecas. Ok, ok, tengo derecho a enojarme, pero hasta ahí. No voy a actuar con enojo. Los consejos están ahí y Dios nos va a recordar lo que ha escrito en su manual para usted y para mí, para conducirnos correctamente en este mundo. Porque cuando usted y yo anidamos en nuestra alma sentimientos negativos y no queremos hablar con Dios, esto nos lleva a pecar. No hay quite, no hay otra, nos lleva a pecar. ¿Quiere pecar usted? Anide sentimientos negativos y olvídese de hablar con Dios. Le aseguro que vaya en el camino correcto. Pero si quiere ir en el camino correcto que debió haber andado Caín, tenemos que hacer todo lo contrario a lo que Caín hizo. Por eso entonces, ante la pregunta, ¿cómo dominar los sentimientos negativos? Porque van a llegar, se los aseguro, si no es que le han llegado, bueno, creo que a todos nos han llegado, pero de aquí en adelante, no crea que ya porque una vez llegó, no, van a llegar, van a llegar. ¿Cómo dominar los sentimientos negativos? Sencillo. Uno, tomar la palabra que Dios le dijo a Caín y que él no quiso escuchar. No obstante, tú puedes dominarlo. Señor, me entró un sentimiento que, qué mal sentimiento, Señor, pero recuerdo lo que le dijiste a Caín, que él no hizo caso. Yo sí voy a hacer caso. Yo sí puedo dominar mis sentimientos, porque yo domino mis sentimientos, no los sentimientos me dominan a mí. Entonces, tomamos el consejo de no dejar anidar en nuestra alma esos sentimientos negativos. Que se nos grabe, mi amado. Sentimiento negativo que llega, sentimiento negativo que debo de desraigar de mi alma. Y todo lo que me molesta, hablarlo con Dios. No importa lo que sea. Primero que a Dios no le sorprende ni su pecado, ni mi pecado, ni el pecado de nadie. A Dios no le sorprende para nada. Entonces, si hay algo que me molesta, algo que no me gusta, sea de mí mismo, o sea de otra persona que me está incomodando, vamos y hablamos con Dios. No dejemos esos sentimientos negativos allá adentro. Como si nosotros pudiéramos solos. No, no podemos solos, lo necesitamos a Él. Entonces, todo lo que nos molesta y está allá adentro, saquémoslo delante de Dios. Hablemos con Él. Señor, aquí vengo a poner mi alma porque está cargada literalmente de basura. Estoy enojado, estoy lleno de celos, estoy airado, tengo ganas de vengarme, tengo ganas de arcar a alguien, tengo ganas de hacer trampa, tengo ganas de ser deshonesto. Aquí está todo esto, Señor. Vengo a ponerlo delante de ti, porque te amo y no quiero fallarte. No quiero fallarme a mí mismo, ni quiero fallar a las personas que amo. Vengo a deshogar toda mi alma delante de ti. Es el mejor consejo que podemos recibir. Solo así, solo así ganaremos ese pulso contra esos sentimientos negativos que quieren gobernar en nuestra vida. El camino correcto de Caín es el que debemos de seguir nosotros, no el incorrecto que Caín siguió. Porque Caín es usted y Caín soy yo. Un hijo de Dios que tuvo un día malo. El asunto es, ¿qué hizo Caín con ese día malo? ¿Qué hacemos nosotros con esos días malos? Lo que tenemos que hacer es lo que nos aconseja Dios. Autoridad, dominio, poder que Él nos ha dado para arrancar esto de nosotros, dominarlo y ponerlo a Él. Llevar cautivo todo pensamiento, todo sentimiento a la voluntad de Dios. Aquí está, Señor. Y desahogar nuestra alma con Él. Cuando usted y yo desahogamos nuestra alma con Él, sentiremos la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría, a pesar de. Y podremos amar a cualquiera, aunque sea una persona mala, aunque sea una persona que me haya hecho daño, aunque sea una persona que a mi criterio no merece que la ame ni su mamá, pero yo la voy a amar, porque quien domina mi vida se llama Jesucristo, a quien he entregado mi vida. ¿Me doy a entender? El camino correcto de Caín es el camino contrario al que Caín tomó. Este es el estudio de esta noche.